Hola y bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar acerca de Drive. Es un principio como tal de programación, es un principio de diseño dentro de muchos otros que están para hacer un buen código. Es uno de los principios más importantes a la hora de programar. Solamente son unas siglas, es un acrónimo en el que nos dice Don't repeat yourself, simplemente no te repitas. Entonces, de esto se empiezan a derivar como tal unas definiciones. Y entonces, la primera definición sería, o la primera parte sería encapsular todo lo que varíe. La segunda parte, pues ya estaría como más detallado, es encapsular métodos, todo lo que varíe a nivel de métodos. Y ya cuando este tipo de cosas varían, varían harto, pero son un poco más grandes, entonces ya sería una encapsulación a nivel de clase. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos de cómo podemos pues entender un poco mejor este tipo de cosas de don't repeat yourself. Bien, lo primero que vamos a hacer es un ejemplo básico de JavaScript, que sería para el código normalito o en un archivo simple, por así decirlo. Entonces, acá en la parte de Don't Repeat Yourself, vamos a comentar primero las partes de abajo, que vamos a ir uno por uno. Entonces, digamos que tenemos un arreglo de archivos, de elementos. Entonces, pues yo tengo varios elementos dentro de mi archivo. Simplemente tengo paper o tal vez tengo un book. Listo. Entonces, pues al inicio yo podría estar pensando en que solamente voy a tener dos elementos acá y entonces lo primero que se le viene a la mente a muchas personas es hacer este tipo de cosas y listo. Siempre acceder al primer elemento y listo. Entonces, esto es hacer este tipo de cosas es un no dry. Lo he indicado porque pues si corremos nuestro código va a estar bien, ¿cierto? Pero pues a medida de que va creciendo y además de que manualmente va a ser una tarea muy tediosa. Entonces lo indicado para el dry sería naturalmente pues hacer un ciclo. En donde recorramos pues nuestros elementos. Tarará, donde i sea menor, mientras i, entonces vamos a decirle i más más. Y pues ya vamos a hacer un console.log pues de ítems de nuestro elemento. Entonces pues ejecutamos y efectivamente obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces a medida de que esto va creciendo pues nuestro código no va a tener que repetirse en cierta manera. Entonces bien, este es un ejemplo muy básico por el cual empezar a entender el concepto de don't repeat yourself. Entonces podemos pasar por acá a la parte de encapsular. Un otro ejemplo es encapsular pues todo lo que empiece como tal a variar. Vamos a tener un ejemplo de una orden. Se supone que estamos trabajando sobre nuestra clase order y esta orden pues tiene un total de la orden. Y para calcular el total de la orden, pues él va a sumar, digamos que tiene un subtotal y una lógica súper compleja. Pero aparte de eso, lo que quiero agregar para el ejemplo sería unos tax, unos impuestos. Entonces, los impuestos empiezan a variar dependiendo del país o dependiendo del departamento. Entonces, pongamos acá
que tenemos nuestro cálculo de tats. Y entonces el total de la orden simplemente va a ser siempre como tal este tats. Pero entonces, como les acabo de decir, este tats va a empezar a variar dependiendo del país. Supongamos que si es Estados Unidos, entonces el tats va a valer 10. Y si no, entonces para cualquier otro país el tats va a valer 20, supongamos. Entonces ya empezamos a ver de que acá este tipo de cosas, o al menos el tats, empieza a tener ciertas variaciones. Y es precisamente lo que nos dice como tal este principio de diseño. Necesitamos como tal encapsular todo este tipo de cosas que empiezan a variar. Entonces lo que vamos a hacer es pues extraerlo a un método, y ahí es donde aplicamos como tal este principio de encapsulación a nivel de método. Entonces lo que vamos a hacer es cortar esto y simplemente vamos a calcular el tats en otro método. Listo, guardamos, y entonces por acá ya podríamos tener nuestra responsabilidad dividida. Entonces empezamos a encapsular todo lo que varía, y efectivamente cuando tengamos esto en un método ya alejado, no vamos a tener que repetir esta lógica, don't repeat yourself, no vamos a tener que repetir esta lógica en ningún otro lado, sino que simplemente vamos a tener que llamar siempre el mismo método que esté en un solo lugar. Entonces creo que hasta ahí vamos bien. Ahora por último tenemos la tercera parte, que es encapsular a nivel de clase. Listo, entonces ya empieza a ser un poco más complicado cuando empezamos a agregar lógica de diferentes tipos, de diferentes países, tal vez, como les decía, estados, y entonces ya empieza a tener otro tipo de comportamiento sobre esto. Tal vez tengamos que hacer una consulta a base de datos. Tal vez tengamos que hacer una consulta para verificar la IP, una petición a una API para verificar la IP y muchas otras cosas más. Entonces este método ya se empieza a sobrecargar. Entonces ya necesitamos crear una encapsulación, pero a nivel de clase. Entonces en este momento es cuando nosotros vamos y creamos una clase que se llame tats, y dentro de ella pues ya vamos a mover nuestro método para allá. Y vamos a empezar a separar por métodos pues todo lo que tengamos que calcular o verificar. Tendríamos acá y efectivamente vamos por todo este lado, y entonces ya por acá empezaríamos a llamar. Tenemos todas nuestras responsabilidades, no estamos repitiendo código, y pues va a ser un código completamente limpio siguiendo como tal unos principios de diseño. Y ya pues lo que tenemos que hacer es que naturalmente en el constructor pues debamos de recibir un objeto de tats, para que posteriormente pues ya se pueda utilizar acá dentro de calcular tats. Bueno, creo que eso sería todo en cuanto al concepto de no repetirse. No te repitas, encapsula lo que varía, empieza a encapsular a nivel de método, luego encapsular a nivel de clase, cuando ya se empieza a hacer un poco más grande la lógica. Muchas gracias por ver el video y no olvide suscribirse.